La lluvia golpeaba con furia las tejas de barro de la casa cuando María Fernanda sintió el empujón en la espalda. No fue suave. Fue el tipo de empuje que te dice que no hay vuelta atrás. Tropezó con el escalón de la entrada y solo pudo abrazar con más fuerza a los dos bebés que dormían envueltos en una cobija raída. El llanto de uno de ellos se mezcló con el rugido del viento que venía desde las montañas de Guanajuato. «Haz tu vida lejos de aquí», gritó Emiliano, su hijo mayor, desde el umbral. Tenía 23 años y los ojos duros de alguien que ya no reconoce a su propia madre. A su lado, Rodrigo, el segundo, miraba al suelo con las manos en los bolsillos. Ninguno de los dos se movió cuando ella giró la cabeza, buscando una última mirada de piedad. «Emiliano, por favor», susurró María Fernanda. La voz se le quebró. «Son tus hermanos. Tienen apenas meses. Son una carga», respondió él con desprecio. «Papá ya no está, y tú ya no sirves para nada. Vete». La puerta se cerró de un golpe. El pestillo sonó como una sentencia. María Fernanda se quedó de pie bajo la lluvia, con los gemelos pegados al pecho, sintiendo cómo el agua fría le empapaba el cabello, la blusa, los zapatos. Tenía 45 años, 2 bebés recién nacidos y una bolsa de tela con apenas 3 mudas de ropa. Nada más. El camino de tierra se había convertido en un lodazal. Cada paso era un esfuerzo. Los bebés lloraban por turnos, como si se hubieran puesto de acuerdo para no dejarla olvidar que dependían completamente de ella. María Fernanda no sabía hacia dónde ir. El pueblo más cercano quedaba a kilómetros de distancia y ya era noche cerrada. Las luces de las pocas casas del cerro se veían lejanas, indiferentes. «Dios mío», murmuró mientras caminaba, «si me escuchas, ayúdame. No por mí, por ellos». El viento aullaba entre los árboles. A lo lejos, los relámpagos iluminaban las siluetas de los pinos y los encinos. María Fernanda sintió que las piernas le temblaban, pero no podía detenerse. No podía. Si se detenía, moriría de frío. Si se detenía, sus hijos morirían con ella. Fue entonces cuando lo vio. Entre la maleza, casi oculta por las ramas de un fresno viejo, había una cabaña. Era pequeña, de madera oscura y techo hundido. Las ventanas estaban rotas y una de las puertas colgaba de una sola bisagra. Parecía abandonada desde hacía años. Parecía el tipo de lugar del que la gente del pueblo hablaba en voz baja, con miedo. Pero María Fernanda no tenía miedo. Tenía frío, tenía hambre y tenía 2 hijos que necesitaban un techo. Se acercó despacio, empujando la puerta con el hombro. Crujió como si fuera a romperse, pero cedió. El interior olía a humedad, a madera podrida, a años de olvido. Había un fogón de piedra en una esquina, una mesa volcada, un baúl cubierto con un trapo gris. Las telarañas colgaban del techo como cortinas fantasmales. María Fernanda cerró la puerta detrás de sí y se dejó caer contra la pared. Los bebés seguían llorando. Ella también quería llorar, pero no tenía fuerzas. Se quedó ahí sentada, con los gemelos en brazos, escuchando la lluvia martillar el techo. «Vamos a estar bien», les susurró, aunque ni ella misma lo creía. «Vamos a estar bien». Pasó la noche en vela, meciéndolos, cantándoles bajito canciones que su propia madre le había cantado cuando era niña. Al amanecer, la lluvia se detuvo. La luz del sol entró tímida por las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. María Fernanda se puso de pie con cuidado. Los bebés dormían por fin, exhaustos. Los dejó sobre la única manta que había traído, doblada sobre el suelo de madera, y comenzó a explorar la cabaña. No había mucho. Una silla rota, un espejo agrietado, el fogón, cubierto de ceniza vieja, y el baúl. María Fernanda se acercó, quitó el trapo y abrió la tapa con cuidado. Adentro había ropa vieja, un par de botas carcomidas, una Biblia con las páginas amarillentas, pero cuando levantó la Biblia, sintió que algo no encajaba. El fondo del baúl sonaba hueco. Frunció el ceño. Pasó los dedos por las tablas del fondo y encontró una pequeña ranura. Tiró de ella con fuerza. La madera cedió con un chasquido seco, y entonces lo vio. Ahí, bajo el falso fondo del baúl,
Había un cofre de metal, pequeño, oxidado, cerrado con un candado antiguo que colgaba roto de la argolla. María Fernanda lo sacó con las manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba. Lo colocó sobre el suelo y con el corazón latiendo fuerte levantó la tapa. Lo que vio dentro le cortó la respiración. Monedas. Decenas de monedas de oro y plata, algunas tan viejas que apenas se distinguían los grabados. Un crucifijo de oro macizo, pesado, con incrustaciones que parecían esmeraldas. Y sobre todo aquello, doblada con cuidado, una carta escrita en tinta negra sobre papel amarillento. María Fernanda tomó la carta con manos temblorosas. La desdobló despacio, como si fuera a desintegrarse entre sus dedos. La letra era firme, antigua, de alguien que sabía escribir con pulso seguro. A quien encuentre esto. Mi nombre es Sebastián Vargas. Escribo esto en el año 1921. Los hombres que me quitaron mi tierra no pudieron quitarme lo que escondí aquí. Esta riqueza es fruto de 30 años de trabajo honrado en las minas de plata de Real de 14. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque Dios lo ha guiado. Use esto con sabiduría. No permita que la injusticia lo aplaste como me aplastó a mí. Sebastián Vargas, 23 de agosto. María Fernanda sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza, que eran de algo más profundo, algo que no había sentido en meses. Esperanza. Se quedó ahí, sentada en el suelo de aquella cabaña olvidada, con el cofre abierto frente a ella y los gemelos durmiendo a pocos pasos. Afuera, el sol de la mañana comenzaba a calentar la tierra mojada. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado la noche anterior. Pero todo había cambiado. María Fernanda cerró el cofre con cuidado y lo escondió de nuevo bajo el falso fondo del baúl. No podía arriesgarse a que alguien lo encontrara. No todavía. Primero tenía que pensar, tenía que planear. Los bebés despertaron al mismo tiempo, con ese llanto sincronizado que solo los gemelos parecen dominar. María Fernanda los alzó, los amamantó uno por uno, y mientras lo hacía, su mente trabajaba a toda velocidad. Tengo que registrar esta propiedad, pensó. Tengo que asegurarme de que nadie pueda echarme de aquí. Pero antes de eso, necesitaba comida, necesitaba pañales limpios, necesitaba saber si podía confiar en alguien del pueblo más cercano. Esperó hasta media mañana, cuando los bebés volvieron a dormirse. Entonces salió de la cabaña. Caminó por el sendero embarrado hasta llegar al camino principal y desde ahí siguió hasta que vio las primeras casas de San Miguel de los Nogales, un pueblo pequeño enclavado entre las montañas. Las miradas comenzaron apenas puso un pie en la plaza. Una mujer mayor que barría la entrada de su casa se detuvo y la observó con desconfianza. Dos hombres sentados frente a la tienda de abarrotes dejaron de hablar y la siguieron con la vista. María Fernanda mantuvo la cabeza en alto. Entró a la tienda y pidió lo mínimo: una bolsa de frijol, tortillas, leche en polvo, pañales de tela. El tendero, un hombre de unos 60 años con bigote grueso y mirada calculadora, la estudió de arriba abajo. ¿Usted es nueva por aquí?, preguntó mientras envolvía las tortillas en papel. Sí, respondió María Fernanda. Me estoy quedando en la cabaña del cerro. El tendero frenó en seco. La miró como si acabara de decir algo imposible. ¿La cabaña de Vargas? María Fernanda asintió despacio. El hombre dejó las tortillas sobre el mostrador y se inclinó hacia ella, bajando la voz. Señora, esa cabaña lleva abandonada más de 50 años. Nadie se atreve a entrar ahí. Dicen que está maldita, que el viejo Vargas murió ahí adentro, solo y amargado, después de que le robaran sus tierras. No está maldita, dijo María Fernanda con firmeza. Es solo una cabaña vieja, y yo necesito un lugar donde vivir. El tendero la miró con algo parecido a la lástima. Como quiera, señora, pero le advierto, la gente del pueblo no va a verla con buenos ojos. Hay quienes todavía creen que esa tierra le pertenece a la familia Mendoza, y ellos no son gente con la que se pueda jugar. María Fernanda pagó con las pocas monedas que le quedaban y salió de la tienda con la bolsa en brazos. Mientras caminaba de regreso hacia la cabaña, sintió el peso de las miradas clavadas en su espalda. Mendoza, repitió en voz baja.
Ese nombre no le decía nada, pero algo en el tono del tendero le advirtió que pronto lo conocería. Llegó a la cabaña al mediodía. Los bebés dormían tranquilos, como si supieran que ahora estaban a salvo. María Fernanda guardó la comida, encendió el fogón con ramas secas que encontró cerca del arroyo y preparó un caldo sencillo con frijoles y un poco de cebolla. Mientras comía, escuchó el sonido de un caballo acercándose por el sendero. Se puso de pie de inmediato, alerta. Salió de la cabaña y vio a un hombre desmontando frente a la puerta. Era alto, de unos 50 años, con sombrero de ala ancha y botas de cuero gastado. Tenía el rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz grave. No sonrió. «Me dijeron que alguien se mudó a la cabaña de Vargas». «Soy yo», respondió María Fernanda, cruzándose de brazos. «¿Y usted quién es?». El hombre la miró fijamente. «Me llamo Ramiro Mendoza, y esta tierra es mía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando la historia? Y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para más historias como esta». María Fernanda sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en aquel hombre que la observaba como si fuera una intrusa en su propio territorio. «Esta tierra no tiene dueño», dijo ella con voz firme, aunque por dentro el miedo comenzaba a trepar por su garganta. «Está abandonada desde hace décadas». Ramiro Mendoza se quitó el sombrero despacio y lo sostuvo contra el pecho. Era un gesto que podía parecer respetuoso, pero sus ojos decían otra cosa. Eran ojos duros, acostumbrados a conseguir lo que querían. «Abandonada, sí, pero no sin dueño», respondió él. «Mi abuelo le ganó estas tierras a Sebastián Vargas en un juicio hace más de 50 años. Vargas nunca quiso aceptarlo. Se encerró aquí como un perro herido hasta que murió. Desde entonces nadie ha tocado esta propiedad, hasta ahora». «Pues ahora la toco yo», dijo María Fernanda alzando la barbilla. «Y si usted es el dueño, ¿por qué la dejó caer a pedazos? ¿Por qué nadie vino en todo este tiempo?». Ramiro soltó una risa seca, sin humor. «Porque no vale nada, señora. Es un pedazo de monte lleno de piedras y recuerdos amargos. Pero eso no significa que pueda venir cualquiera y reclamarlo como suyo. No lo reclamo. Solo necesito un lugar donde vivir con mis hijos». «¿Hijos?». Ramiro frunció el ceño. «¿Cuántos?». «2, gemelos. Tienen 2 meses». Algo cambió en la expresión del hombre. No se ablandó, pero tampoco siguió con el mismo tono agresivo. Se puso el sombrero de nuevo y miró hacia la cabaña, como si estuviera evaluando algo en su cabeza. «Está bien», dijo finalmente. «Quédese, por ahora, pero si voy a dejarla vivir aquí, necesito que me pague renta, 50 pesos al mes». María Fernanda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 50 pesos. No tenía ni 10. «No tengo dinero», admitió en voz baja. «Apenas tengo para comer esta semana». Ramiro la estudió en silencio durante un largo momento. Luego asintió despacio. «Entonces trabaje. Hay una venta en el pueblo que necesita a alguien que cocine. Si trabaja ahí, yo hablo con el dueño para que le descuente la renta de su sueldo». No era una oferta. Era una orden disfrazada de favor. María Fernanda lo supo de inmediato, pero también supo que no tenía opción. «Está bien», dijo. «Trabajaré». Ramiro montó su caballo sin decir más y se alejó por el sendero dejando una nube de polvo detrás. María Fernanda se quedó de pie frente a la cabaña, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. 50 pesos, murmuró para sí misma. «Ese hombre cree que soy una tonta». Entró a la cabaña, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer sobre la silla rota. Los bebés dormían ajenos a todo. Ella los miró durante largo rato, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho, pero entonces recordó el cofre, el oro, las monedas, el crucifijo. «No», se dijo en voz alta, «no voy a tocar eso, no todavía. Si Ramiro descubre que hay algo de valor aquí, me lo quitará todo. Tengo que esperar, tengo que ser inteligente». A la mañana siguiente, María Fernanda caminó hasta el pueblo con los gemelos cargados en un rebozo que había improvisado con una sábana vieja. La venta quedaba en la plaza principal, junto a la iglesia.
Era un local pequeño con mesas de madera y un mostrador lleno de jarros de barro. La dueña era una mujer robusta de unos 60 años llamada Doña Refugio. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y los brazos gruesos de alguien que había trabajado toda su vida. ¿Tú eres la que se quedó en la cabaña de Vargas?, preguntó sin rodeos. Sí, señora. Doña Refugio la miró de arriba abajo, evaluándola como si fuera un caballo en venta. Ramiro me dijo que necesitas trabajo. ¿Sabes cocinar? Sé hacer de todo, señora. Guisos, tamales, pan, lo que usted necesite. Bien, empiezas mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Te pago 300 pesos a la semana, pero 50 se los doy directo a Ramiro por la renta. María Fernanda hizo cuentas rápidas en su cabeza. 250 pesos a la semana, 1000 al mes. Apenas alcanzaba para comer y comprar lo básico. No quedaba nada para ahorrar, nada para emergencias, pero no tenía opción. Acepto, dijo. Doña Refugio asintió y le dio la espalda, volviendo a sus ollas humeantes. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. María Fernanda se levantaba antes del amanecer, amamantaba a los gemelos, los dejaba durmiendo en la cabaña envueltos en mantas y corría al pueblo. Cocinaba sin parar durante 6 horas. Caldo de res, enchiladas, mole, arroz, frijoles refritos. Atendía a los clientes con una sonrisa que no sentía y regresaba a la cabaña exhausta. Los bebés crecían. Ya no lloraban tanto. Ya reconocían su voz. Y poco a poco, la cabaña comenzó a transformarse. María Fernanda consiguió tablas viejas en el aserradero del pueblo y reparó las ventanas. Limpió el fogón hasta que volvió a funcionar bien. Tapó las grietas del techo con lodo y paja. La gente del pueblo comenzó a hablar de ella. Algunos con admiración, otros con desprecio. Es una mujer valiente, decían unos. Es una tonta que no sabe con quién se está metiendo, decían otros. Pero María Fernanda no les hacía caso. Tenía una misión: sobrevivir, proteger a sus hijos. Y cuando llegara el momento, usar lo que había encontrado en aquel cofre para cambiar su vida para siempre. Una tarde, mientras barría el piso de la cabaña, escuchó voces afuera. Voces conocidas. Voces que no había oído en meses. Dejó la escoba y salió. Frente a la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada incómoda, estaban Emiliano y Rodrigo, sus hijos mayores, los que la habían echado bajo la lluvia, los que la habían llamado inútil. Emiliano dio un paso adelante con el rostro tenso. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». María Fernanda sintió que algo se endurecía dentro de su pecho. No era odio, era algo peor: indiferencia. Miró a sus hijos mayores como si fueran 2 extraños parados frente a su puerta. «¿Qué quieren?», preguntó con voz plana. Emiliano intercambió una mirada con Rodrigo. El más joven parecía avergonzado, incapaz de sostenerle la mirada a su madre. Emiliano, en cambio, mantenía esa máscara de orgullo que siempre había usado para ocultar sus verdaderos sentimientos. «Venimos a ver cómo estás», dijo Emiliano. «Nos enteramos de que te quedaste aquí, en esta cabaña. ¿Y eso les importa?». Las palabras salieron más frías de lo que María Fernanda había planeado, pero no las retiró. Emiliano apretó la mandíbula. «Eres nuestra madre». «Era su madre», corrigió ella. «La noche que me empujaste bajo la lluvia con tus hermanos en brazos, dejé de serlo para ustedes». Rodrigo bajó la cabeza. Emiliano dio otro paso adelante, esta vez con un tono más urgente. «Mamá, por favor, fue un error. Yo estaba enojado. Papá acababa de morir, la casa estaba llena de deudas, y tú llegaste con esos bebés. No sabía qué hacer. ¿Y tu solución fue echarme como a un perro?». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Desde dentro de la cabaña llegó el llanto suave de uno de los gemelos. María Fernanda no se movió, no los invitó a pasar, no les ofreció agua ni sombra. «¿Qué es lo que realmente quieren?», preguntó de nuevo. Emiliano respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. «Necesitamos ayuda. La cosecha se perdió. No tenemos dinero para pagar las deudas de papá. El banco va a quitarnos la casa si no pagamos en 2 meses». Ahí estaba. La verdad. No habían venido por arrepentimiento. Habían venido por necesidad. María Fernanda soltó una risa amarga.
¿Y creen que yo tengo dinero? Trabajo 6 horas al día en una venta para apenas poder comer. Vivo en una cabaña que se cae a pedazos. ¿De dónde creen que voy a sacar dinero para ustedes? No lo sé, admitió Emiliano, y por primera vez su voz sonó desesperada. Pero pensé que tal vez, no sé, que habías encontrado algo aquí. La gente del pueblo dice que estás arreglando la cabaña, que te ves bien, ¿Qué? Lo interrumpió María Fernanda. Que encontré un tesoro. ¿Eso es lo que andan diciendo? Rodrigo levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado antes de venir. Mamá, lo siento, de verdad lo siento. Yo no quería echarte, fue Emiliano quien... No me eches la culpa a mí, estalló Emiliano, volteándose hacia su hermano. Tú tampoco hiciste nada por detenerme. Suficiente, dijo María Fernanda con voz firme. No vine hasta aquí para escucharlos pelear. Si eso es todo lo que tienen que decir, váyanse. No tengo nada para ustedes. Emiliano dio un paso más cerca, con los puños apretados. Mamá, somos tu familia. Mi familia son ellos, respondió ella, señalando hacia la cabaña donde los gemelos dormían. Ustedes dejaron de serlo hace meses. Emiliano abrió la boca para replicar, pero algo en la mirada de su madre lo detuvo. Era una mirada que no había visto antes, firme, inamovible. Ya no era la mujer quebrada que habían echado bajo la lluvia. Era alguien distinto. Está bien, dijo finalmente Emiliano, dándose la vuelta. Vamos, Rodrigo. Rodrigo no se movió de inmediato. Se quedó ahí parado mirando a su madre con ojos suplicantes. Mamá, vete, Rodrigo, dijo ella sin levantar la voz, y no vuelvan. Los dos hermanos se alejaron por el sendero, desapareciendo entre los árboles. María Fernanda se quedó de pie frente a la cabaña, sintiendo cómo el temblor de la rabia recorría su cuerpo. Cerró los ojos y respiró hondo. No voy a llorar por ellos, se dijo. No más. Entró a la cabaña y alzó al gemelo que lloraba. Lo meció contra su pecho hasta que se calmó. Luego se sentó en el suelo, con los dos bebés a su lado, y abrió el baúl. Sacó el cofre con cuidado, lo destapó y miró las monedas de oro brillando bajo la luz que entraba por la ventana reparada. Sebastián Vargas, murmuró, tocando la carta doblada. Usted dijo que esta riqueza era para quien la necesitara, pues yo la necesito, y voy a usarla bien. Pero sabía que no podía ser imprudente. Si alguien descubría que tenía oro, vendría por ella. Ramiro Mendoza, sus propios hijos, la gente del pueblo, todos querrían un pedazo. Necesitaba un plan. Al día siguiente, en lugar de ir directo a la venta, María Fernanda caminó hasta la oficina del registro civil en el pueblo vecino de Dolores Hidalgo. Era un edificio viejo, con paredes de adobe y una ventana con rejas oxidadas. El empleado era un hombre flaco con lentes gruesos y una expresión de eterno aburrimiento. Levantó la mirada cuando María Fernanda entró. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero saber quién es el dueño legal de la cabaña abandonada en el cerro de San Miguel de los Nogales. El empleado frunció el ceño. ¿La cabaña de Vargas? Esa misma. El hombre rebuscó entre archivos viejos durante casi media hora. Finalmente, sacó una carpeta polvorienta y la abrió sobre el escritorio. Según los registros, esa propiedad perteneció a Sebastián Vargas hasta su muerte en 1932. Después hubo un litigio con la familia Mendoza, pero nunca se resolvió legalmente. La propiedad quedó en limbo. Técnicamente, no tiene dueño registrado. María Fernanda sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Eso significa que puedo reclamarla? Si logra demostrar posesión continua durante un tiempo determinado, sí, pero necesitaría un abogado. ¿Y si pagara los impuestos atrasados? El empleado la miró con sorpresa. Pues, en teoría, eso le daría más derechos sobre la propiedad. Pero estamos hablando de décadas de impuestos sin pagar. ¿Cuánto? El hombre hizo cálculos en una hoja. Después levantó la mirada. Aproximadamente 12,000 pesos. Era una fortuna. Pero María Fernanda sabía que dentro de aquel cofre había mucho más que eso. Voy a pagarlo, dijo con firmeza, todo. El empleado abrió los ojos como platos. Señora, ¿está segura de lo que...? Estoy segura. Cuando salió de la oficina, María Fernanda caminó directo al único comprador de oro en Dolores Hidalgo.
un joyero viejo llamado Don Esteban. Llevaba 3 monedas de oro escondidas en el doblez de su falda. Don Esteban las examinó con lupa y silbó bajito. «Estas son monedas de principios de siglo. Valen bastante. ¿De dónde las sacó?» «Eso no importa», respondió María Fernanda. «¿Cuánto me da por ellas?» 15,000 pesos. Y es un buen precio. María Fernanda aceptó sin regatear. Salió de ahí con el dinero en un sobre y regresó directo al registro. Pagó los impuestos atrasados en efectivo. El empleado le extendió un recibo oficial. «Con esto, señora, usted tiene derechos legales sobre la propiedad, pero si alguien la disputa, tendrá que ir a juicio». «Que vengan», dijo María Fernanda, guardando el recibo en su bolsa. Regresó a la cabaña al caer la tarde, exhausta pero con una extraña sensación de triunfo. Los gemelos dormían tranquilos. Ella se sentó frente al fogón y preparó un té de hierbas. Mientras sorbía el té caliente, escuchó el sonido de un caballo acercándose por segunda vez esa semana. Salió y vio a Ramiro Mendoza desmontando frente a la puerta, pero esta vez no venía solo. A su lado había un hombre más joven, de unos 30 años, con ropa cara y sombrero nuevo. Tenía la misma mirada dura de Ramiro, pero con algo más: ambición. «Buenas tardes, señora», dijo Ramiro. Su tono era distinto, más calculador. «Le presento a mi hijo, Julián. Vino desde la ciudad porque le conté sobre usted». Julián se quitó el sombrero y sonrió. Era una sonrisa falsa, ensayada. «Mucho gusto, señora. Mi padre me dice que ha estado arreglando la cabaña. Me impresiona su dedicación». María Fernanda no respondió. Solo los miró en silencio, esperando. Ramiro dio un paso adelante. «Venimos a hacerle una propuesta, señora María, una que le conviene escuchar». María Fernanda cruzó los brazos sobre el pecho. No invitó a los Mendoza a entrar. No les ofreció asiento ni agua. Simplemente esperó con la espalda recta y la mirada fija. «Hable», dijo. Ramiro intercambió una mirada con su hijo antes de continuar. «Verá, señora, mi hijo Julián está buscando invertir en propiedades por esta zona. Quiere construir cabañas turísticas en las montañas. Y resulta que este terreno, bueno, tiene potencial». Julián sonrió de nuevo, dando un paso adelante con las manos en los bolsillos. «Lo que mi padre intenta decir es que estamos dispuestos a comprarle esta propiedad. Le ofrecemos 20,000 pesos. Es más de lo que vale una cabaña vieja en medio de la nada». María Fernanda sintió la rabia subir por su garganta, pero mantuvo la voz tranquila. «Esta cabaña no está en venta». «Señora, sea razonable», insistió Ramiro. «Usted no tiene recursos para mantener esto. Trabaja en una venta por sueldos miserables. ¿Qué vida puede darles a esos bebés aquí?» «Una vida honrada», respondió ella con firmeza. «Algo que ustedes no conocen». El rostro de Julián se endureció. Ya no sonreía. «Mire, señora, no queremos problemas, pero esta tierra tiene historia con mi familia. Mi bisabuelo ganó estas tierras legalmente. Usted es solo una intrusa». «¿Legalmente?» María Fernanda sacó el recibo del registro de su bolsa y lo sostuvo frente a ellos. «Yo pagué los impuestos atrasados de esta propiedad, más de 50 años de impuestos que su familia nunca pagó. Así que ahora legalmente, esta tierra es mía». El silencio que siguió fue como una bofetada. Ramiro arrebató el recibo de las manos de María Fernanda y lo leyó con ojos desorbitados. Julián se acercó a mirar por encima del hombro de su padre. «Esto no es posible», murmuró Ramiro. «¿De dónde sacó 12,000 pesos?» «Eso no es asunto suyo». Julián le devolvió el recibo con brusquedad. Su rostro se había vuelto rojo de furia. «Esto no se va a quedar así, señora. Mi familia tiene abogados, buenos abogados. Vamos a pelear esto en los tribunales y vamos a ganar». «Hagan lo que quieran», respondió María Fernanda sin pestañear. «Pero mientras tanto, sálganse de mi propiedad». Ramiro la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Montó su caballo en silencio. Julián lo siguió, pero antes de irse, se volvió hacia María Fernanda. «Cometió un error muy grande, señora, muy grande». Los dos hombres se alejaron al galope, levantando polvo en el camino. María Fernanda se quedó de pie frente a la cabaña, con el corazón latiendo fuerte, pero sin un ápice de miedo. «Que vengan», murmuró para sí misma.
Ya no soy la misma mujer que llegó aquí llorando bajo la lluvia. Esa noche, mientras los gemelos dormían, María Fernanda sacó el cofre de nuevo. Contó las monedas con cuidado. Todavía quedaban más de 30 monedas de oro y el crucifijo. Suficiente para defenderse si los Mendoza cumplían su amenaza. Suficiente para construir algo mejor. Pero entonces escuchó algo, un sonido que venía de afuera. Pasos, varios. Se puso de pie de inmediato, escondió el cofre bajo el baúl y tomó el cuchillo que usaba para cortar verduras. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. 3 siluetas se movían entre los árboles. No eran los Mendoza, eran más jóvenes, más torpes, y reconoció la forma de caminar de uno de ellos, Emiliano. María Fernanda abrió la puerta de golpe antes de que llegaran. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz cortante. Emiliano se detuvo en seco. Detrás de él venían Rodrigo y un tercer hombre que María Fernanda no conocía. Era joven, de unos 20 años, con ropa sucia y mirada nerviosa. «Mamá, no queríamos asustarte», dijo Emiliano levantando las manos. «Solo vinimos a hablar». «Ya hablamos. Les dije que no volvieran». «Por favor», intervino Rodrigo. «Es importante». María Fernanda no bajó el cuchillo. «Hablen, pero desde ahí». Emiliano respiró hondo. «Nos enteramos de que pagaste los impuestos de esta propiedad. Nos enteramos de que tienes dinero y necesitamos que nos ayudes, mamá. Si perdemos la casa, no tenemos a dónde ir. ¿Y yo tenía a dónde ir cuando me echaron bajo la lluvia?» «Ya sé que la cagué», gritó Emiliano, perdiendo la paciencia. «Ya sé que fui un idiota, pero somos tu familia. No puedes dejarnos en la calle. Ustedes me dejaron a mí». El joven desconocido dio un paso adelante, con las manos temblorosas. «Señora, yo soy Héctor, amigo de Emiliano. Él me dijo que usted tiene oro, monedas antiguas. Si es cierto, nosotros podríamos...» «¿Podrían qué?», lo interrumpió María Fernanda, con la voz cargada de desprecio. «Robármelo. Esa es la gran idea». Emiliano fulminó a Héctor con la mirada. «Te dije que no hablaras de eso». Pero ya era tarde. María Fernanda lo entendió todo. No habían venido a pedir ayuda. Habían venido a investigar, a confirmar los rumores, y si era necesario a tomar lo que creían que les pertenecía. «Váyanse», dijo María Fernanda con voz helada, «y si vuelven a acercarse a esta propiedad, llamo a la policía». «Mamá, por favor», comenzó Rodrigo, pero María Fernanda levantó el cuchillo. «Váyanse». Los 3 hombres retrocedieron, murmurando entre ellos. Emiliano la miró una última vez con rabia y decepción antes de desaparecer entre los árboles. María Fernanda cerró la puerta con fuerza y echó el pestillo. Se dejó caer contra la madera con el cuchillo todavía en la mano y el corazón desbocado. «Ya saben», susurró, «ya saben que tengo algo aquí». No podía quedarse sola. No podía defenderse de todos. Necesitaba ayuda. Al día siguiente, después de dejar a los gemelos con doña Refugio en la venta, María Fernanda caminó hasta la comisaría del pueblo. Era un edificio pequeño, con paredes descascaradas y una bandera mexicana colgando de un asta torcida. El comandante era un hombre de unos 40 años llamado Gilberto Sánchez. Tenía cara de pocos amigos, pero reputación de ser honesto, algo raro en esos pueblos. «Buenos días, comandante. Necesito reportar una amenaza». Gilberto levantó la mirada de sus papeles y la estudió con atención. ¿Qué tipo de amenaza? María Fernanda le contó todo. Los Mendoza, sus hijos, las visitas nocturnas. Gilberto escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. «Entiendo», dijo finalmente, «pero señora, sin pruebas concretas de que alguien haya intentado entrar a su propiedad o agredirla, no puedo hacer mucho. Lo único que puedo hacer es aumentar las rondas por esa zona». «¿Eso es todo?». Gilberto se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Señora, le voy a ser franco. Los Mendoza tienen influencia en este pueblo. Si usted los está enfrentando, necesita más que un papel del registro. Necesita aliados, gente que la respalde. ¿Y dónde se supone que voy a encontrar eso?». Gilberto sonrió apenas. «Empiece por ser visible. Hágase un lugar en el pueblo. Que la gente la conozca, la respete. Mientras más gente la apoye, menos fácil será que alguien le haga daño». María Fernanda salió de la comisaría con esas palabras dándole vueltas en la cabeza.
Hacerme visible, repitió en voz baja. Entonces tuvo una idea. Esa tarde habló con doña Refugio. Quiero expandir el menú de la venta. Hacer cosas que nadie más hace aquí. Pan dulce, tamales de diferentes tipos, atole de sabores. Podríamos atraer más clientes. Doña Refugio la miró con escepticismo. ¿Y quién va a pagar los ingredientes? Yo los pago y nos repartimos las ganancias. La anciana consideró la propuesta durante un largo minuto. Luego asintió. Está bien, pero si no funciona, vuelves al menú normal. Funcionará, prometió María Fernanda. Y funcionó. En cuestión de semanas, la venta de Doña Refugio se volvió el lugar más popular del pueblo. La gente venía desde pueblos vecinos solo para probar los tamales de mole con pollo de María Fernanda o su pan de piloncillo que se deshacía en la boca. Comenzaron a llamarla la viuda milagrosa. Con las ganancias extra, María Fernanda compró más tierras alrededor de la cabaña, contrató a un albañil para reforzar las paredes, instaló una bomba de agua, compró una cuna nueva para los gemelos y ropa decente para ella. La cabaña dejó de ser una ruina, se convirtió en un hogar, pero una mañana, cuando regresaba del pueblo, encontró algo que le heló la sangre. La puerta de la cabaña estaba abierta de par en par, y dentro todo estaba destrozado. María Fernanda dejó caer la bolsa de compras y corrió hacia la cabaña. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Entró y lo que vio la dejó sin aliento. Las sillas estaban volcadas, la mesa partida por la mitad, el fogón apagado y cubierto de ceniza esparcida por el suelo, las mantas de los gemelos rasgadas y tiradas por todas partes. Alguien había buscado algo y lo había hecho con violencia. Corrió hacia el baúl. Estaba abierto, vacío. La ropa vieja, la Biblia, todo estaba tirado en el piso, pero cuando metió la mano en el falso fondo, sus dedos tocaron metal. El cofre seguía ahí. Quien había entrado no lo había encontrado. Había buscado en todos lados menos en el lugar correcto. María Fernanda sacó el cofre con manos temblorosas y lo abrazó contra su pecho. Entonces vio algo más. En la pared, escrito con carbón, había un mensaje. Esto es solo el principio. Las piernas le flaquearon. Se dejó caer al suelo, rodeada por los restos de su hogar destruido, con el cofre apretado contra el pecho y las lágrimas quemándole los ojos. Pero no lloró. Se puso de pie, escondió el cofre bajo su rebozo y salió de la cabaña. Caminó directo a la venta, donde Doña Refugio cuidaba a los gemelos. La anciana levantó la mirada al verla entrar y supo de inmediato que algo malo había pasado. ¿Qué te hicieron? Entraron a mi casa. Lo destrozaron todo. Doña Refugio apretó los labios. Miró a los bebés que dormían en una canasta improvisada detrás del mostrador y luego volvió a mirar a María Fernanda. Fue Julián Mendoza. Apostaría mi vida. No tengo pruebas. No las necesitas para saber la verdad. Doña Refugio se quitó el delantal y lo colgó en un clavo. Ven, te vas a quedar aquí esta noche. Mañana pensamos qué hacer. No puedo dejar la cabaña sola. Si vuelven y tú estás ahí sola con los bebés, ¿qué vas a hacer? ¿Enfrentarlos con un cuchillo? La anciana negó con la cabeza. No, mija, esta noche te quedas aquí y mañana hablamos con el comandante. María Fernanda aceptó porque no tenía otra opción. Durmió poco esa noche. Cada ruido la despertaba. Cada crujido del techo, cada voz lejana en la calle. Los gemelos también estuvieron inquietos, como si sintieran la tensión de su madre. Al amanecer, mientras amamantaba a uno de los bebés, Doña Refugio entró a la habitación con una taza de café humeante. He estado pensando, dijo la anciana sentándose en el borde de la cama. Conozco a alguien que puede ayudarte. ¿Quién? Se llama Ignacio Montero. Es abogado. Se retiró hace años y vive en Dolores Hidalgo, pero sigue tomando casos especiales. Casos donde la gente poderosa abusa de la gente común. María Fernanda bebió un sorbo de café, sintiendo cómo el calor le devolvía algo de fuerza. ¿Crees que aceptaría mi caso? Si le cuentas lo que te pasó, sí. Es un hombre de principios. Odia a los Mendoza tanto como yo. ¿Por qué?
Doña Refugio miró por la ventana hacia la plaza donde el sol comenzaba a iluminar las piedras antiguas de la iglesia. Porque hace 20 años, los Mendoza le quitaron las tierras a mi hermano con un juicio amañado. Ignacio lo defendió, pero no pudieron contra los jueces comprados. Mi hermano perdió todo y se fue del pueblo. Nunca volvimos a saber de él. María Fernanda dejó la taza sobre la mesa. Entonces me ayudará por venganza. Te ayudará por justicia, corrigió Doña Refugio, que no es lo mismo. Esa misma tarde, después de limpiar y ordenar la cabaña lo mejor que pudo, María Fernanda viajó a Dolores Hidalgo con los gemelos cargados en el rebozo. La casa de Ignacio Montero quedaba en una calle tranquila, cerca del jardín principal. Era una casa de adobe con puertas de madera tallada y un patio lleno de macetas con geranios. Tocó la puerta. Un hombre de unos 70 años abrió. Era alto, delgado, con cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. Vestía una camisa de manta y pantalones de mezclilla. «Sí, buenos días. Mi nombre es María Fernanda. Doña Refugio me mandó con usted. Necesito ayuda». Ignacio la estudió durante un largo momento. Luego miró a los bebés dormidos contra su pecho. «Pasen», dijo finalmente haciéndose a un lado. El interior de la casa olía a libros viejos y café. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de códigos legales y expedientes amarillentos. Ignacio les ofreció asiento en una sala pequeña pero ordenada. «Cuénteme todo», dijo, sentándose frente a ella con una libreta y una pluma. María Fernanda le contó, desde la noche en que sus hijos la echaron bajo la lluvia hasta el hallazgo del cofre, pasando por el registro de la propiedad, las amenazas de los Mendoza y el ataque a su cabaña. No omitió nada. Ignacio escuchó sin interrumpir. Tomaba notas de vez en cuando. Cuando María Fernanda terminó, el abogado dejó la pluma sobre la mesa y se reclinó en su silla. Los Mendoza siempre han sido así, abusivos, codiciosos, sin escrúpulos. Su bisabuelo le robó esas tierras a Sebastián Vargas con un juicio fraudulento. Todo el pueblo lo sabe, pero nadie tuvo el valor de enfrentarlos. ¿Usted puede ayudarme?». Ignacio asintió despacio. «Puedo, pero no será fácil. Los Mendoza van a pelear con todo lo que tienen. Necesitamos construir un caso sólido. Y usted necesita protección. Ya fui con el comandante. Dijo que no puede hacer mucho. Gilberto es un buen hombre, pero está limitado. Lo que necesita es testigos. Gente del pueblo que esté dispuesta a declarar a su favor. Gente que haya visto lo que los Mendoza han hecho». María Fernanda sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «¿Y cómo consigo eso?». «La gente tiene miedo. La gente tiene miedo cuando está sola», dijo Ignacio. «Pero cuando ven a alguien enfrentarse y no caer, empiezan a tener valor. Usted ya dio el primer paso, María Fernanda. Pagó los impuestos, reclamó su tierra, construyó algo de la nada. Eso la gente lo respeta. Pero alguien entró a mi casa, me amenazaron. Y usted sigue aquí. Eso es lo que importa». Ignacio se puso de pie. «Voy a presentar una denuncia formal contra Julián Mendoza por allanamiento y amenazas. También voy a solicitar una orden de restricción. Mientras tanto, usted debe seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Trabajar, ser visible, ganarse el respeto del pueblo». María Fernanda se levantó también, con los gemelos todavía dormidos. «¿Cuánto le debo por su trabajo?». Ignacio sonrió apenas. «Doña Refugio es como una hermana para mí. Si ella la mandó, yo no cobro. Esto lo hago por ella y por todos los que hemos sido víctimas de los Mendoza». María Fernanda sintió que algo cálido se expandía en su pecho. No estaba sola. Por primera vez en meses, no estaba sola. Regresó a la cabaña al caer la tarde. La limpió de nuevo, reparó lo que pudo y puso una nueva tranca en la puerta. Los gemelos despertaron hambrientos. Los alimentó, los bañó con agua tibia del fogón y los acostó en la cuna. Después se sentó frente al fuego mirando las llamas danzar en la oscuridad. «Sebastián Vargas», murmuró, «usted enfrentó a los Mendoza y perdió, pero yo no voy a perder, se lo prometo». Cerró los ojos por un momento, sintiendo el cansancio en cada músculo de su cuerpo, pero entonces escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Pasos. Afuera. Más de uno. María Fernanda se puso de pie de inmediato
y tomó el machete que había comprado esa misma tarde en el pueblo. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. 3 sombras se acercaban por el sendero. Llevaban antorchas y no venían a hablar. María Fernanda apretó el mango del machete con ambas manos. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las 3 figuras se acercaban despacio, con las antorchas iluminando sus rostros. Reconoció a uno de ellos de inmediato, Julián Mendoza. Los otros 2 eran hombres que no había visto antes, probablemente peones del rancho de los Mendoza. No esperó a que llegaran a la puerta. Salió con el machete en alto y la voz firme. «Deténganse ahí». Los 3 hombres se detuvieron. Julián sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el poder. «Buenas noches, señora María. Solo veníamos a hablar. A las 10 de la noche, con antorchas y acompañantes. No me tome por tonta, Julián». Julián dio un paso adelante. Los otros 2 lo imitaron. «Mi padre fue muy claro con usted. Esta tierra no es suya, nunca lo será. Y ese papelito que consiguió en el registro no vale nada. Vale lo suficiente para mantenerlos fuera de mi propiedad». «¿Su propiedad?». Julián soltó una carcajada seca. «Usted es una intrusa, una viuda sin recursos que se aferró a una cabaña que no le pertenece, y ahora encima anda presumiendo que tiene oro escondido. ¿Cree que el pueblo no habla? ¿Cree que no sabemos de dónde sacó el dinero?». María Fernanda sintió que la sangre se le helaba, pero no bajó el machete. «Lo que yo tenga o no tenga no es asunto de ustedes. Ahora váyanse antes de que llame al comandante». Uno de los peones, un hombre corpulento con barba cerrada, escupió al suelo. «El comandante no va a hacer nada. Todos en este pueblo saben que los Mendoza mandamos aquí. Pues yo no recibo órdenes de ustedes». Julián dejó de sonreír. Su rostro se endureció. «Última oportunidad, señora. Nos vende la propiedad por 30,000 pesos y se va. O esto se pone feo». «¿Me está amenazando?». «Estoy siendo generoso». María Fernanda alzó el machete un poco más. «Yo también voy a ser generosa. Les doy 10 segundos para largarse antes de que este machete pruebe cuánto pueden sangrar». Los 2 peones intercambiaron miradas nerviosas. Julián apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás. «Está bien, usted lo quiso así». Se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse. Pero cuando habían caminado apenas unos metros, Julián se detuvo y gritó sin voltear: «Espero que esos bebés duerman bien esta noche. Nunca se sabe qué puede pasar en una cabaña tan aislada». La amenaza quedó suspendida en el aire como humo venenoso. María Fernanda sintió que las piernas le temblaban, pero no se movió hasta que las antorchas desaparecieron completamente entre los árboles. Entonces entró, cerró la puerta con fuerza y empujó la mesa pesada contra ella. Corrió hacia la cuna donde los gemelos dormían y los tocó con manos temblorosas para asegurarse de que estaban bien. Respiraban tranquilos, ajenos al peligro. María Fernanda se dejó caer en el suelo junto a la cuna y por primera vez en semanas lloró. Lloró de rabia, de miedo, de impotencia, pero sobre todo lloró porque sabía que ya no podía hacer esto sola. Al amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo adolorido, envolvió a los gemelos en el rebozo y caminó directo a la comisaría. El comandante Gilberto acababa de llegar. Al verla entrar con esa expresión en el rostro, dejó su café sobre el escritorio. «¿Qué pasó?». María Fernanda le contó todo. La visita nocturna, las amenazas, la insinuación sobre sus hijos. Gilberto escuchó con el ceño fruncido y cuando ella terminó, golpeó el escritorio con el puño. «Eso es suficiente. Voy a arrestar a Julián Mendoza ahora mismo». «Comandante, por favor. Si lo arresta, su padre va a venir con todo. Necesito algo más sólido. Necesito testigos». Gilberto la miró durante un largo momento. Luego asintió despacio. «Tiene razón, pero no puedo dejarla sola allá arriba». «¿Tiene algún lugar donde quedarse?». «Con doña Refugio». «Bien, quédese ahí hasta que esto se resuelva. Voy a poner vigilancia en la cabaña y voy a hablar con el juez para acelerar la orden de restricción que Ignacio solicitó». María Fernanda salió de la comisaría sintiéndose apenas un poco más segura. Pasó por la venta a contarle todo a doña Refugio, quien la recibió con los brazos abiertos. «Te quedas aquí el tiempo que sea necesario», dijo la anciana con firmeza.
Y mañana mismo empiezo a hablar con la gente del pueblo. Ya es hora de que alguien le plante cara a los Mendoza. Los días siguientes fueron extraños. María Fernanda trabajaba en la venta como siempre, pero ahora notaba algo diferente. La gente la miraba con más respeto. Algunos se acercaban a hablar con ella, a preguntarle cómo estaba, a ofrecerle apoyo. Doña Refugio había cumplido su palabra. Había hablado con medio pueblo. Y la historia de la viuda que enfrentaba a los Mendoza se había convertido en el tema de conversación en cada esquina, en cada mercado, en cada cantina. Una tarde, mientras María Fernanda preparaba tamales en la cocina de la venta, entró un hombre que no conocía. Era mayor, de unos 60 años, con sombrero de palma y manos callosas de trabajador. «Disculpe, señora María, mi nombre es Evaristo. Trabajé toda mi vida en el rancho de los Mendoza, hasta que me despidieron porque me lastimé la espalda y ya no les servía». María Fernanda dejó la masa sobre la mesa. «¿En qué puedo ayudarlo, don Evaristo?» «No, señora. Yo vengo a ayudarla a usted. Escuché lo que le hicieron y quiero declarar en su favor. Yo vi cosas que los Mendoza no quieren que se sepan». El corazón de María Fernanda dio un vuelco. ¿Qué tipo de cosas? Documentos, papeles falsos, títulos de propiedad que modificaron para quedarse con tierras que no eran suyas, incluyendo la cabaña donde usted vive. Yo los vi hacer eso hace años, cuando trabajaba en la oficina del rancho. María Fernanda sintió que el aire le faltaba. ¿Estaría dispuesto a decir eso frente a un juez? Sí, señora. Ya no tengo nada que perder, y ya me cansé de vivir con miedo. No fue el único. En los días siguientes, 3 personas más se acercaron a María Fernanda. Una mujer a quien los Mendoza le habían quitado su pequeña tienda, un campesino que perdió su parcela en un juicio amañado, un comerciante al que habían amenazado para que vendiera su local por una miseria. Todos querían declarar, todos querían justicia. Ignacio Montero trabajó día y noche reuniendo testimonios, documentos, pruebas. Construyó un caso tan sólido que cuando lo presentó ante el juez, este no tuvo más opción que ordenar una investigación formal sobre las propiedades de la familia Mendoza. La noticia sacudió al pueblo como un terremoto. Ramiro Mendoza llegó personalmente a la venta una tarde furioso, con el rostro rojo de rabia, pero esta vez no estaba solo María Fernanda. Doña Refugio estaba ahí, el comandante Gilberto estaba ahí, y también estaban Evaristo, los otros testigos y una docena de vecinos que habían decidido apoyar a la viuda. «¡Esto es una persecución!», gritó Ramiro. «Esa mujer llegó de la nada a robar lo que es nuestro. Lo único que se robaron fue la dignidad de este pueblo», respondió doña Refugio con voz firme, «y ya es hora de que paguen por ello». La gente murmuró en apoyo. Ramiro miró alrededor, dándose cuenta de que había perdido. Ya no tenía el control, ya no tenía el miedo de su lado. Se dio la vuelta y salió sin decir más. El juicio duró 3 meses. Fueron 3 meses de tensión, de declaraciones, de documentos revisados una y otra vez. Pero al final, el juez dictó sentencia. La propiedad de la cabaña y las tierras circundantes pertenecían legalmente a María Fernanda. Los títulos que los Mendoza habían usado durante décadas eran fraudulentos. Y más allá de eso, se ordenó una auditoría completa sobre todas las propiedades que la familia reclamaba como suyas. Cuando María Fernanda escuchó el veredicto, sintió que las piernas le fallaban. Ignacio la sostuvo del brazo y le sonrió. «Lo lograste, María. Sebastián Vargas finalmente obtuvo justicia. Y tú también». María Fernanda regresó a la cabaña esa tarde con los gemelos en brazos. Ya tenían 6 meses. Ya sonreían, ya reconocían su voz y estiraban los bracitos hacia ella. Se sentó en el pórtico que había construido con las ganancias de la venta y miró el atardecer pintando las montañas de naranja y violeta. La cabaña ya no era una ruina, era un hogar. Las paredes estaban fuertes, el techo nuevo, las ventanas con vidrios brillantes, y en el jardín que había plantado crecían tomates, chiles, hierbas. Escuchó pasos y levantó la mirada. Era Rodrigo. Venía solo, con la cabeza gacha y las manos vacías. «Mamá», dijo con voz quebrada, «vine a pedirte perdón.
María Fernanda no respondió de inmediato. Lo miró durante un largo momento. Luego señaló el escalón junto a ella. «Siéntate». Rodrigo obedeció. Se sentó en silencio, mirando las montañas igual que ella. «Emiliano no quiso venir», dijo finalmente. «Dice que le diste la espalda a tu propia familia. Yo no les di la espalda. Ustedes me empujaron bajo la lluvia con sus hermanos en brazos. Lo sé, y no te pido que nos perdones. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento». María Fernanda miró a sus bebés dormidos en el rebozo. «El perdón no borra lo que pasó, Rodrigo, pero te voy a decir algo. Estos dos niños van a crecer sabiendo que su madre nunca se rindió. Van a crecer sabiendo que cuando el mundo te da la espalda, tú te levantas y construyes algo mejor. Y cuando crezcan, si quieren conocer a su hermano mayor, la puerta estará abierta. Pero solo si ese hermano ha aprendido lo que significa la familia de verdad». Rodrigo asintió con lágrimas en los ojos. Se puso de pie, se secó la cara con la manga y caminó de regreso por el sendero. María Fernanda se quedó ahí sentada hasta que el sol desapareció completamente detrás de las montañas. Entonces miró hacia el cielo estrellado y susurró: «Gracias, Sebastián Vargas. Usted me dejó más que un cofre con monedas. Me dejó una segunda oportunidad y no la desperdicié». Los gemelos despertaron al mismo tiempo, con ese llanto sincronizado que ya conocía tan bien. María Fernanda los alzó, uno en cada brazo, y entró a la cabaña. Cerró la puerta detrás de sí, y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video.